Vamos a hacer un repaso de las transformaciones geométricas. En el ejemplo 1 tenemos una traslación, por ejemplo que la figura de la izquierda se traslada y se obtiene la figura de la derecha mediante un vector de traslación. En la figura 2 tenemos una homotesia directa. La figura pequeña de la izquierda se proyecta, se hace más grande, entonces esto se llama una homotesia directa, y la homotesia directa tiene razón K positiva mayor que 0. Una homotesia se dibuja a partir de un punto fijo que se llama el centro de la homotesia. Bueno, aquí lo que hacemos es proyectar, por ejemplo, estas dos líneas en rojo, y aquí, bueno, nos queda un poco por fuera. Este punto de aquí es el centro de la homotesia, de ahí se trazan las dos líneas que nos ayudan a hacer la proyección de la figura pequeña en la figura grande. Bien, en el ejemplo 3 tenemos una reflexión con respecto a un eje de simetría vertical. Funciona como un espejo que nos permite entender cómo se conservan las distancias. De este punto a este tiene que haber la misma distancia con respecto al eje de simetría. Asimismo, estos dos puntos deben estar a la misma distancia con respecto al eje de simetría, y así todas las partes de ambas figuras deben corresponderse de esa manera. Dos puntos cualesquiera deben estar cada uno de ellos a la misma distancia desde el eje de simetría. En el ejemplo 4 tenemos una rotación. Por ejemplo, que este punto sea el centro de la rotación, entonces más o menos aquí se puede determinar un ángulo de rotación. En la figura 5 tenemos un ejemplo de una homotesia inversa. La homotesia inversa tiene razón K negativa menor que 0, a diferencia de la homotesia directa que tiene razón positiva. En la homotesia inversa podemos identificarlo porque una figura se invierte con respecto a la otra, como darle una media vuelta, con la diferencia de que se puede hacer más grande o más pequeña. Entonces, este punto se proyecta en este punto. Se puede entender como que es el mismo punto original. Aquí dos puntos también. Este punto original se proyecta en este, y así con todos los puntos. Por ejemplo, de aquí a aquí también podemos hacer una proyección. Entonces la homotesia inversa tiene también un punto fijo que es el centro de la homotesia. Podemos imaginarnos como que le damos media vuelta a la figura y entonces se invierten los papeles. Ahora la grande es la que se ve bien, la pequeña es la que se ve al revés. O hacemos esas líneas que deben todas cruzarse
en un punto que sería el centro de la homotecia. En el ejemplo 6 tenemos una traslación. Esta es una traslación hacia abajo. Bueno, puede ser hacia arriba, supongamos que es hacia abajo y ese sería el vector de traslación. En el ejemplo 7 se pueden interpretar dos cosas. Podemos entenderlo como una rotación de 180 grados. Si le damos vuelta se ve exactamente lo mismo. En una rotación las figuras no cambian de tamaño. Bueno, la única transformación donde pueden cambiar de tamaño es en la homotecia. Cuando en una homotecia la figura no cambia de tamaño es porque la razón es 1 o menos 1. En este caso, además de una rotación de 180 grados, se puede interpretar también como una homotecia inversa de razón k igual menos 1. En este caso tenemos un ejemplo de reflexión con respecto a un eje de simetría horizontal. En la reflexión, los puntos que se corresponden, los puntos simétricos, los puntos homólogos, deben estar a la misma distancia con respecto al eje de simetría. Considere las siguientes proposiciones. 1. El punto L es homólogo con el punto menos 2,4 con respecto al eje X. Entonces, si dice que es homólogo con respecto al eje X, significa que el eje X es el eje de simetría. Este es el punto L que está en 4,2 y con respecto al eje X su homólogo es C, que es 4,-2. Entonces la primera proposición es incorrecta porque no es menos 2, 4, es 4 menos 2. La proposición dice: los polígonos MBLSK y ABCDE presentan simetría axial, o sea, hay una reflexión con respecto al eje Y. Entonces el polígono MBLSK y el ABCDE sí presentan una simetría axial, pero con respecto al eje X, no con respecto al eje Y. Entonces la proposición es falsa. De esta manera, ninguna es verdadera. El ángulo homólogo con el ángulo BLS con respecto al eje X es, recordemos la notación de los ángulos. Ángulo BLS, cuando se escribe con 3 letras, significa que la letra del centro es el vértice del ángulo. Entonces, el ángulo BLS se abre aquí desde L, ese es el vértice. Y con respecto al eje X, es homólogo con el BCD, que se abre aquí en C. Corresponde a la opción C. Considere las siguientes proposiciones. La 1. El punto homólogo de A es K con respecto al eje X. Bien, aquí está el punto A en 0,-3.
con respecto al eje X su homólogo es M, porque deben estar a la misma distancia desde el eje simetría X, pero bueno, observarlos en sobre una misma línea. Entonces el homólogo es M, no es K, por lo que la primera proposición es falsa. La segunda proposición dice que el segmento homólogo del segmento ED es el segmento KS con respecto al eje X. Bien, el segmento ED, bueno, E es homólogo con K y D es homólogo con S. Entonces el segmento ED es homólogo con el segmento KS. De manera que con respecto, ¿verdad?, al eje X, entonces la segunda proposición es verdadera y así la respuesta es solo la 2. Si al reflejar el polígono ABCDEF con respecto a la recta A por x igual y, se obtiene el polígono A', B', C', D', E', F', entonces el punto F' corresponde a la recta x igual y es la misma que la recta y igual x. Recordemos que esto corresponde a la función identidad. Entonces, bueno, recordemos, la función identidad es la que pasa por 1,1, 2,2, 3,3, etc. Puntos donde la x es igual que la y. Bien, el punto F' es imagen del punto F. Y como F es un punto de coordenadas menos 2,4, entonces con respecto a la identidad, siempre su imagen o su punto simétrico se obtiene simplemente intercambiando las coordenadas. Entonces F' es 4, menos 2. O sea que ese punto está por aquí. Y esta es la posición de F'. Es decir, la opción correcta es la opción C. Si al trasladar el polígono ABCDEF 2 unidades hacia la izquierda horizontalmente y 4 unidades hacia arriba verticalmente, se obtiene el polígono A segunda, B segunda, etc. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del punto C segunda? Bien, entonces este ejercicio se trata de una traslación. Aquí está el punto C. Dice que se traslada 2 unidades a la izquierda, 1, 2, y 4 unidades hacia arriba. Entonces 1, 2, 3 y una más, 4. Entonces las coordenadas del punto C segunda que debe ubicarse aquí son menos 2,7. Es la opción C. Otra manera de realizarlo es que C, el punto original, es el punto 0,3. Entonces si le vamos a aplicar una traslación donde es 2 unidades hacia la izquierda, significa menos 2. Y 4 unidades hacia arriba es positivo, 4. Entonces, simplemente hacemos una suma de componentes,
0 más menos 2 son menos 2 y 3 más 4 son 7. Entonces esas son las coordenadas del punto luego de hacer la traslación. El ejercicio 18 de dos proposiciones, la primera dice: la figura B se puede obtener al aplicarle una homotecia de razón k igual menos 1 a la figura A. Bien, de acuerdo con las figuras A y B, no se tiene una homotecia inversa. Veamos un ejemplito. Aquí sí tenemos en esta imagen una homotecia inversa. Recordemos varias formas. Una es si nos imaginamos que podemos darle media vuelta, se obtiene exactamente la misma posición. Y recordemos que cuando la razón es k igual menos 1 o k igual 1, no cambia de tamaño, porque en la homotecia se multiplican las distancias. Entonces si multiplicamos por 1, no cambian las medidas. Si cambio por menos 1, no multiplico, pero sucede que queda al revés la figura, o invertida. La otra forma es un punto inicial se proyecta, por ejemplo, de esa manera. Entonces debe quedar este punto inicial proyectado aquí. Y asimismo con todos los demás puntos de las dos figuras deben proyectarse con respecto a un punto. En este caso está en 0,3, que este sería el centro de la homotecia. Entonces esta figura A no tiene una homotecia con la figura B, más bien lo que tenemos ahí es una reflexión con un eje de simetría vertical. Entonces aquí podemos observar los puntos homólogos, son puntos que están a la misma distancia desde el eje de simetría. Entonces las figuras A y B lo que presentan es una reflexión con respecto a un eje de simetría vertical, que es el eje Y. Entonces la primera proposición es falsa. La proposición 2 dice que la figura C se puede obtener al aplicarle una rotación de 180 grados con centro en el origen a la figura A. Bien, en este caso la proposición también es falsa. Bien, la rotación, en este caso de 180 grados, se indica que a partir del centro del origen rotamos la figura A. Imaginar, por ejemplo, al darle media vuelta 180 grados, entonces si observamos este movimiento, eso no sucede con las figuras A y C. La figura C no cambia su posición con respecto a la figura A. Se entiende que más bien lo que hay es una traslación, donde por ejemplo a partir de este punto, entonces tenemos que hacer hacia la izquierda 1, 2, 3, 4 en X, y luego hacia abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí lo que tenemos es una traslación desde A hasta C dada por el vector de traslación menos 4 porque es hacia la izquierda, negativo, y menos 6 porque es hacia abajo. Este sería el vector de traslación de A para obtener C. Entonces es una traslación, no es una rotación. De esta manera, la proposición 2 también es falsa y la respuesta es ninguna.